Nuevamente. Muy buenas tardes con todos los jóvenes presentes. Mi nombre es Jairo Roosevelt Rentería Nazareno, estudiante de octavo semestre de la titulación de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta capacitación que les voy a impartir es sobre el mobbing juvenil, un tema que en nuestra sociedad se viene hallando a diario en el tema laboral. Al hablar del mobbing juvenil o el acoso laboral, esta es una problemática que mayormente se está aconteciendo en estos últimos días. Y en nuestra legislación en el Ecuador hemos visto poco interés. El primer caso en el 2017 se ha registrado sobre el acoso laboral. Cuando hablamos de acoso laboral tenemos que entender dos cosas. ¿Qué es el mobbing? El diario El Universo nos indica que cada mes entre 2 a 26 personas denuncian el acoso laboral en el Ecuador. Esta acción puede terminar en trauma, parálisis facial o en otras dolencias, e incluso pueden llegar a suicidarse las personas que le realizan el mobbing. Desde marzo del 2020 al 22 de abril de 2021, según encuestas, el Ministerio de Trabajo registra 137 denuncias por acoso laboral, en las cuales solo 16 fueron resueltas. Para entender sobre el mobbing juvenil es necesario analizar el concepto de joven. Claro está, entendido que la persona que se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo, establecido principalmente a quienes se sitúan entre la adolescencia y la edad adulta. A nivel del Ecuador, la Ley de la Juventud nos define como jóvenes a toda persona comprendida por 18 a 29 años. Ahora entiéndase que como mobbing tenemos toda conducta abusiva de parte de otra persona, palabra, comportamiento, actitud que atenta con una repetición y una sistematización, repetición, o sea, continuamente, contra la dignidad e integridad física de una persona, poniendo en peligro su empleo o desagradando muchas veces el ambiente de trabajo por parte de varios trabajadores o incluso a veces hasta de los jefes, ejerciendo una violencia psicológica de forma sistemática y deliberada en contra del trabajador o los trabajadores, con el fin de intimidar, amedrentar a las víctimas y de esta manera llevar a la decisión a una de ellas a desvincularse del puesto de trabajo. El mobbing juvenil, acoso laboral juvenil, se refiere a un riesgo psicosocial que se genera dentro de un ambiente de trabajo. En la Constitución de la República del Ecuador, indica que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, una fuente de realización personal y la base de la economía. El Estado garantizará a las personas el respeto a los derechos reconocidos en el Ecuador para los jóvenes y las jóvenes con una relación estrecha y un aspecto laboral sin discriminación, tal como lo indica la Constitución 2008. Además, encontramos en el artículo 33 de la misma normativa que el trabajo debe ser realizado en las condiciones adecuadas, en donde el desempeño de los labores que se realice sea saludable, con retribuciones justas, en base a criterios de dignidad. El trabajo es un factor fundamental para crear dignidad en el ser humano. Todo esto nos lleva a que el mobbing, vamos a analizar ahora lo que es una problemática, causas y efectos. Una de las problemáticas se da cuando la persona se considera diferente
se da cuando la persona se considera diferente o tiene envidia por otra persona. Ahí comienza en el área laboral. Ahí comienza el mobbing o acoso laboral, orientándose a la parte psicológica, que tiene como clasificación, considerando una figura, el agresor y la persona agredida de mobbing. Veamos lo que es acoso horizontal. El acoso horizontal, este tipo de acoso se concreta cuando un grupo de trabajadores se constituye como un individuo y actúa como un bloque con el fin y el único objetivo: acosar a un trabajador o a un compañero del mismo nivel jerárquico. Se da con personas que se consideran diferentes por situaciones o estereotipos de género, religión o orientación sexual, debido a que la víctima puede significar una gran competencia para el agresor, en el mismo que realiza las gestiones para no permitir que éste ocupe un lugar mayor en el trabajo, ratificando que se trata de un acoso infringido hacia las partes. Cuando hablamos de acoso vertical ascendente, es una situación en que varía porque las personas en su posición jerárquica inferior de la estructura de la organización acosan a una persona que se encuentra en una posición superior a ella. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de comenzar con el acoso vertical descendente? Por parte Sí, buenas tardes, con todos los presentes. Disculpe una preguntita. ¿Me podría dar un ejemplo del acoso vertical ascendente? del acoso vertical ascendente. Bueno, mira, este tipo de acoso, como ya se lo dije, se da cuando hay hostigamiento. Se da cuando hay hostigamiento a ver, este acoso laboral se da cuando hay hostigamiento, es hostigado, el jefe es hostigado por el personal a cargo. Dicha conducta sucede. Un ejemplo claro: cuando un subordinado, una persona que está abajo del nivel jerárquico en una empresa, se niega a seguir órdenes a cumplir de su jefe directo. Es decir, cuando existe una negativa para aceptar la autoridad del superior, para que éste tenga problemas e inconvenientes en su trabajo con los jefes. Ese es un claro ejemplo de lo que es el acoso vertical ascendente. Muchas gracias. Bueno, disculpe, ¿me podría decir cómo la empresa podría prevenir un caso de un acoso laboral? A ver, lo primero que se puede hacer en una situación de acoso en mi trabajo, lo primero es solicitar la ayuda. Un primer paso puede visitar las asociaciones de afectados, o sea, el Ministerio de Trabajo. Existe en todas las comunidades, existe las que nos proporcionan asesoramiento o orientación. También hay en muchas empresas sindicatos. Aunque no quiera llegar a esta fase, cuando no se quiera llegar a la fase de la demanda judicial, o también puedes contratar un abogado del área laboral que te informa el procedimiento que se va llegando en el momento y cuándo se seguirá. Y así llegar al extremo en el cual no va a afectar tu vida, incluso el ambiente laboral en las oficinas. Debes solicitar también un médico y un psicólogo para que realice las evaluaciones, tanto psicológicas y médicas necesarias para determinar si debe ser dada de baja o sometida a un tratamiento. Esos son los pasos a seguir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos con el acoso vertical descendente. El acoso vertical descendente es también conocido como el boxing, ataque, atropello, hostigamiento. Este tipo de acoso es más común en el medio laboral, ya que la persona que ejerce
es la persona de rango y de jerarquía superior, que realiza a través de acciones o desprecios, insultos, muchas veces humillaciones, con el objetivo de causar un daño psicológico al trabajador acosado, para supuestamente mantener una figura de superioridad, ejerciendo presión con el objeto de causar el abandono, daño psicológico o sumisión en el puesto de trabajo a la víctima. Hablamos también de las conductas del mobbing. El mobbing en la población adolescente consiste en ataques psicológicos sistemáticos, como ya se ha venido tratando, a la víctima, enfocados principalmente en generar el aislamiento y la ridiculización de la persona acosada. ¿Cuáles son las causas? Actos ejecutados por el acosador que disminuyan su comunicación, actos del acosado ejecutados por el acosador para que la víctima no tenga contacto social asignado en las labores y también que se aíslen. También podemos encontrar las actuaciones ejecutadas por el acosador orientándose a disminuir la ocupación de la víctima por medio de la desacreditación profesional, indicando que no hace bien su trabajo. ¿Ya? El diario El Comercio en el 2020 también sostuvo que se configuran conductas de acoso sancionadas con un buen visto, con el visto bueno y el despido, la restricción de la comunicación, impedimentos para expresar libremente los criterios y opiniones, infringir gritos e insultos, críticas negativas ante lo que se le está realizando el grooming, críticas hacia la vida privada, llamadas telefónicas constantes, en horarios no adecuados al trabajo, amenazas por escrito, amenazas físicas, entre otras. Las medidas que debe adoptar el Estado, y ya las ha adoptado, son una de ellas la Ley de la Juventud. Necesidad de establecer mecanismos complementarios, ya que existen en el sistema jurídico que se promuevan el goce de ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento, tanto del deber y de las obligaciones de las personas y los trabajadores. La política de promoción de empleo juvenil. En el Ecuador aún no está establecido tanto de estas políticas, pero esto es algo que el Ministerio de Trabajo debe irlo concretando, ya que como medidas de intervención creadas por el Estado tenemos la estipulación a la Ley de la Juventud con un objeto de contar con un cuerpo especial que proteja a este grupo de atención prioritaria, como lo determina tanto la Constitución de la República, el Código de Trabajo y la Ley de la Juventud. El empleo es alguna legislación laboral. Según la Ley Orgánica del Servidor Público, debe entenderse por acoso laboral comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejerciendo de una forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo en cualquier momento en contra de una o de las partes laborales. Como resultado, como resultado de ello, va a haber una persona o varias personas afectadas con maltratos, humillaciones o bien que algo que amenace o perjudique la situación laboral. Podemos decir que de todo lo tratado, el mobbing es un fenómeno aislado, puesto que afecta a la población joven, afecta a desprenderse de las conductas y criterios de sumisión, y la jerarquía en los mayores casos se requiere de cambios de la matriz y tratamientos. Toda esta vez afecta negativamente no solo a los jóvenes, sino a la sociedad. El acoso y el hostigamiento psicológico en el lugar de trabajo incrementa por lo necesario en los estamentos públicos, organizaciones sociales que presten intereses en esta problemática. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya terminé las diapositivas, voy a responderle algunas preguntas que uno de ustedes tenga. Sí, yo tengo una pregunta. A ¿Qué ver, puedo hacer ante una situación de acoso en mi trabajo? lo primero que debe solicitar es la ayuda
en una asociación de afectados. Existen en cada comunidad autónoma, como se los indiqué antes, para el caso que proporcionen ayuda, asesoramiento y orientación. Además, debe poner la queja en el Ministerio de Trabajo. También se puede conseguir un abogado, el mismo que le va a dar los lineamientos y los parámetros para establecer la demanda al acosador o a la empresa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jairo, una pregunta. ¿Cómo denunciar un acoso laboral sin pruebas? ¿Cómo denunciamos un acoso laboral sin pruebas? Sin pruebas. Exacto. Es muy complicado este proceso, que prospere y que tenga éxito una denuncia por acoso laboral sin pruebas. Porque cuando se sufre acoso puede tomar medidas para recopilar pruebas, ya que puedan ayudar con la denuncia. El tipo de prueba en estas acciones se pueden realizar. El acoso laboral se produce delante de alguien. Tiene que poner fotografía, porque si no tiene ninguna prueba, solo lo van a archivar el caso y nada. El Ministerio de Relaciones de Trabajo también va a ir un inspector de trabajo a la área donde usted se encuentre para investigar ahí, pero siempre y cuando hay que tener pruebas. Si no las tiene que crearlas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Jairo. ¿Alguna otra pregunta antes de culminar con la... señorita Sara y Santillán, ¿alguna pregunta? No, por el momento está claro. Sí. Entonces, muchas gracias con todos los presentes. Se le agradece por su tiempo prestado en esta capacitación. Será para la próxima. Muchas gracias.